Hoy vamos a hablar sobre la triste verdad de la actriz mexicana Angélica Aragón, una figura icónica del cine y la televisión latinoamericana. Su talento es innegable, pero detrás del éxito se esconden historias poco conocidas, momentos difíciles y decisiones que marcaron su vida para siempre. Antes de continuar, te invito a dejar un like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartir este video para que más personas descubran este lado desconocido de una gran artista. Quédate hasta el final para conocer la verdad detrás de la trayectoria de Angélica Aragón. Detrás del brillo de los reflectores y la fama que acompaña a Angélica Aragón, se esconde una historia de profunda tristeza y superación personal que pocos conocen. Nacida el 11 de julio de 1953 en la Ciudad de México, Angélica llegó al mundo como hija del famoso compositor y actor José Ángel Espinosa, conocido artísticamente como Ferrusquilla, y de Sonia Stransky. Desde sus primeros años, la pequeña Angélica estuvo rodeada del ambiente artístico que posteriormente definiría su carrera, pero también de una realidad familiar fragmentada que marcaría profundamente su desarrollo emocional y su percepción del mundo. Esta dualidad entre el glamour artístico y la tristeza personal ha sido una constante en la vida de la reconocida actriz, creando un contraste que ha nutrido su interpretación de personajes complejos pero que también ha sido fuente de un dolor silencioso que ha cargado a lo largo de los años. La separación de sus padres cuando apenas tenía 3 años de edad fue el primer gran golpe emocional en la vida de Angélica, forzándola a dividir su existencia entre dos mundos completamente diferentes. Con su madre Sonia y su hermana Vindia, habitaba un modesto apartamento en la colonia del Valle, donde disfrutaba de una rutina estable, caracterizada por la disciplina escolar y momentos de juego que le brindaban cierta normalidad en medio de su situación familiar. En contraste, las visitas a la casa de su padre Ferrusquilla la transportaban a un universo de creatividad y fantasía, donde corría entre cámaras y guiones en los estudios de cine y televisión, absorbiendo inconscientemente la magia del mundo artístico que eventualmente la reclamaría como una de sus figuras más destacadas. Esta división temprana de su vida le enseñó a adaptarse a diferentes entornos, pero también sembró en ella una sensación persistente de no pertenecer completamente a ningún lugar. Los vacíos emocionales de la infancia de Angélica se vieron intensificados por la figura ausente de su abuela paterna, Fredesvinda Aragón, quien falleció a los 19 años al dar a luz a su padre. Esta ausencia generacional creó una conexión especial entre Angélica y el recuerdo de una mujer que nunca conoció, pero cuya historia la fascinaba profundamente. A los 10 años, tomó una decisión simbólica que marcaría su identidad profesional, si algún día llegaba a ser actriz. Usaría el apellido Aragón como homenaje a esa abuela desconocida cuya vida quedó truncada tan prematuramente. Este vínculo con una figura ausente representaba para la joven Angélica una forma de completar una historia familiar interrumpida, de dar continuidad a un legado que quedó suspendido con la muerte temprana de Fredesvinda y de mantener viva la memoria de alguien que, aunque físicamente ausente, se había convertido en una presencia significativa en su imaginario personal. El descubrimiento de una fotografía antigua de Fredesvinda junto a una carta inacabada cuando Angélica tenía 12 años fue un momento decisivo que despertó en ella preguntas existenciales sobre su propia identidad y propósito. Sosteniendo esos objetos con una mezcla de reverencia y curiosidad, la joven Angélica comenzó a forjar una conexión más profunda con su historia familiar, imaginando las experiencias y sueños que su abuela no pudo realizar y planteándose la posibilidad de que su propio camino pudiera de alguna manera completar ese relato interrumpido. Este encuentro con reliquias familiares despertó en ella una sensibilidad artística que posteriormente canalizaría en sus interpretaciones, donde la profundidad emocional y la capacidad para transmitir historias complejas se convertirían en sus señas distintivas. La carta incompleta de Fredesvinda se transformó en una poderosa metáfora de las posibilidades no realizadas que Angélica estaba determinada a explorar a través de su propio viaje vital. Los años de adolescencia no fueron menos complicados para Angélica, quien a los 18 años soñaba con convertirse en médica y estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Deseo que se vio frustrado cuando una huelga paralizó la institución en 1971. Enfrentada a este obstáculo y decidida a no estancarse, tomó una decisión radical que cambiaría el curso de su vida: viajar a Londres para estudiar. Este giro del destino la llevó a inscribirse en la London Academy of Music and Dramatic Art, donde durante 7 años se formó intensamente en teatro, danza y pantomima.
desarrollando las habilidades técnicas que posteriormente definirían su estilo interpretativo. La distancia geográfica de México representó también una oportunidad para reexaminar su identidad lejos de las dinámicas familiares que habían definido su infancia, permitiéndole comenzar a construirse a sí misma desde nuevas bases. Para mantenerse económicamente durante su estancia en Londres, Angélica trabajó como cocinera, intérprete en un hospital y vendedora de perfumes. Experiencias que le enseñaron valiosas lecciones sobre perseverancia y resiliencia. Estas vivencias cotidianas, lejos del privilegio que podría suponerse en alguien vinculado al mundo artístico mexicano, forjaron en ella una ética de trabajo inquebrantable y una capacidad para conectar con personas de diversos orígenes y circunstancias. Paralelamente a sus estudios de actuación, su curiosidad intelectual la llevó a explorar la filosofía india en la Universidad de Londres y a aprender múltiples idiomas, dominando eventualmente el francés, italiano, alemán, bengalí y japonés, además del español e inglés. Esta sed de conocimiento reflejaba su búsqueda constante de herramientas para comprender el mundo y comunicarse con él de maneras más profundas y matizadas. El romance con Said, un músico de Calcuta que conoció durante una presentación en la Alhambra, añadió nuevas capas de complejidad emocional a la vida de Angélica. Su matrimonio a los 19 años y la subsecuente experiencia de vivir en India durante un año la expusieron a una cultura radicalmente diferente, ampliando sus horizontes pero también confrontándola con nuevos desafíos personales. La inmersión en Calcuta, con sus calles abarrotadas, aromas de especias y templos llenos de cantos, estimuló su sensibilidad artística y espiritual. Pero también intensificó una sensación de desarraigo que la acompañaba desde la infancia. A pesar de su fluidez en bengalí y su entusiasmo por absorber la cultura india, Angélica no podía evitar sentir una nostalgia persistente por México y Londres, revelando la complejidad de su identidad multicultural y su permanente búsqueda de pertenencia. El regreso a México en 1973 tras la experiencia en India marcó el inicio de un periodo difícil en su vida personal, culminando con su divorcio de Said en 1978 después de 5 años de un matrimonio marcado por diferencias culturales irreconciliables. Este fracaso relacional representó un golpe devastador para Angélica, quien se enfrentó a un dolor profundo que inicialmente le resultó imposible expresar con palabras. Las noches sin dormir, las lágrimas escondidas y la sensación de vacío emocional la sumergieron en un periodo de introspección forzada, durante el cual nuevamente recurrió al recuerdo de Fredesvinda como fuente de fortaleza, preguntándose cómo su abuela habría enfrentado pérdidas similares. Este proceso doloroso eventualmente encontró una vía de expresión en la escritura y en el teatro, donde Angélica aprendió a transformar sus experiencias personales en materia prima para su arte, descubriendo que su intensidad emocional podía convertirse en un recurso valioso para su desarrollo profesional. La fama repentina que experimentó Angélica Aragón tras el éxito de Vivir un poco trajo consigo una serie de desafíos personales y profesionales que la actriz no había anticipado. Los reflectores que antes solo la iluminaban en los sets de grabación ahora seguían cada aspecto de su vida privada, convirtiendo sus experiencias personales, incluyendo su pasado con Said y las dinámicas de su familia, en temas de especulación pública. Esta invasión a su privacidad resultaba particularmente dolorosa para alguien que valoraba profundamente su espacio personal y que había utilizado momentos de soledad e introspección como mecanismos para procesar sus propias emociones. Las noches sin dormir se volvieron parte de su rutina mientras luchaba con una ansiedad constante que apretaba su pecho, llevándola a cuestionar si el precio de la fama era demasiado alto para alguien que siempre había encontrado su centro en momentos de quietud y reflexión personal. Para equilibrar las presiones de la celebridad, Angélica buscaba refugio en el teatro siempre que podía, encontrando en las tablas un espacio libre de las cámaras intrusivas y los chismes mediáticos que ahora rodeaban su existencia. También continuaba escribiendo, llenando cuadernos con reflexiones sobre su identidad más allá del personaje público que había comenzado a dominar la percepción que otros tenían de ella. En estos momentos de escritura, conectaba con aquella niña que encontró la foto y la carta inacabada de Fredesvinda, reconfigurando continuamente su narrativa personal en respuesta a las circunstancias cambiantes de su vida. Una nota de su hermana Bindia recordándole su propia fortaleza se convirtió en un talismán emocional durante este periodo turbulento, reforzando su determinación de navegar las aguas de la fama sin perder su esencia ni comprometer los valores artísticos y personales que consideraba fundamentales.
Un punto crucial en la carrera de Angélica llegó en 1986, cuando enfrentaba a la oferta para protagonizar Cuna de Lobos, una telenovela que prometía ser un éxito sin precedentes. Tomó la arriesgada decisión de rechazar el papel principal. Después de leer el guión, sintió que aunque poderoso, el personaje reforzaba estereotipos que contradecían sus valores personales y artísticos, llevándola a priorizar su integridad sobre la seguridad profesional que habría representado aceptar el proyecto. Esta decisión generó incomprensión en la industria, con amigos y colegas que la tildaron de arrogante o irracional por desaprovechar lo que muchos consideraban la oportunidad de su vida. Las revistas especulaban sobre los motivos detrás de su rechazo, atribuyéndolo erróneamente a un ego inflado por el éxito, cuando en realidad respondía a una necesidad profunda de autenticidad y consecuencia con sus principios. En la soledad de su hogar, Angélica se preguntaba si había tomado la decisión correcta, recurriendo nuevamente al recuerdo de Fredesvinda como fuente de fortaleza moral. Imaginando que su abuela habría aprobado su determinación de construir una carrera con significado más allá del simple éxito comercial. Para fortalecer su espíritu durante este periodo de incertidumbre profesional, intensificó su dedicación a la escritura poética y al teatro. Espacios donde podía experimentar artísticamente sin las limitaciones impuestas por los formatos televisivos comerciales. El rechazo a Cuna de Lobos, lejos de cerrarle puertas, atrajo la atención de directores de cine independiente que valoraban precisamente la integridad artística que había demostrado, llevándola hacia proyectos cinematográficos que abordaban temáticas sociales relevantes y ofrecían personajes de mayor profundidad psicológica. A pesar de las nuevas oportunidades que surgieron tras su valiente decisión, Angélica no podía evitar cierta ambivalencia al ver el fenomenal éxito que alcanzó Cuna de Lobos sin ella, enfrentándose regularmente a comentarios del público que lamentaban su ausencia en la producción. Con una mezcla de firmeza y humor, respondía a estos comentarios sin arrepentimiento, reconociendo el éxito de la telenovela pero manteniendo la convicción de que su camino profesional debía responder a motivaciones más profundas que el simple reconocimiento popular. En una conversación íntima con su hermana Vindia, expresó su deseo de desarrollar un trabajo que no solo conmoviera al público sino que también le permitiera reconocerse a sí misma en sus interpretaciones. A lo que Vindia respondió con la metáfora de estar sembrando semillas cuya cosecha vendría en el futuro, una imagen que resonó profundamente con Angélica y fortaleció su determinación de seguir el camino menos transitado. Los retos profesionales se entrelazaron con importantes acontecimientos personales cuando en 1989, durante la filmación de Goitia, Un Dios para sí mismo, Angélica conoció al historiador Rodrigo Martínez, con quien inició un romance que culminaría en el nacimiento de su única hija, María, al año siguiente. La experiencia de la maternidad representó para Angélica el descubrimiento de una dimensión completamente nueva de sí misma, trayendo una luz especial a su vida pero también planteando el desafío universal de equilibrar las demandas profesionales con las responsabilidades maternales. Cuando la relación con Rodrigo no resistió las presiones cotidianas y decidieron separarse amistosamente, Angélica asumió la crianza de María como madre soltera, determinada a proporcionar a su hija el amor incondicional y la presencia constante que ella misma había anhelado durante su propia infancia dividida entre dos hogares. El golpe más devastador en la vida personal de Angélica llegaría en 2008 con la trágica muerte de su hermana Vindia en un accidente automovilístico. Una pérdida que la dejó temporalmente sin fundamento emocional y la enfrentó a la responsabilidad adicional de asumir la tutela de sus sobrinas Ana y Sofía, de 12 y 15 años respectivamente, en medio de su propio proceso de duelo por la pérdida de su hermana y mejor amiga. Angélica tuvo que encontrar la fortaleza para convertirse en el pilar emocional de una familia repentinamente ampliada y profundamente herida. La casa que antes resonaba con risas ahora cargaba un silencio pesado, mientras Angélica, María, Ana y Sofía aprendían juntas a navegar esta nueva realidad marcada por la ausencia de Vindia, estableciendo nuevas dinámicas familiares en medio del dolor compartido y buscando maneras de mantener viva la memoria de quien había sido una presencia tan fundamental en sus vidas. Los desafíos de la maternidad ampliada coincidieron con un periodo de introspección profunda en la vida de Angélica, quien comenzaba a experimentar síntomas de lo que podría describirse como depresión. Aunque en esa época rara vez se hablaba abiertamente de salud mental en el contexto mexicano. Las pérdidas acumuladas a lo largo de su vida, desde el divorcio hasta la muerte de su hermana, combinadas con la presión constante de la fama y las responsabilidades familiares,
comenzaron a manifestarse en un paulatino aislamiento social y en días en que prefería la soledad de su habitación, donde escribía pensamientos que no compartía con nadie. María notaba los cambios en el comportamiento de su madre, pero Angélica minimizaba sus preocupaciones, atribuyendo su retraimiento a una necesidad temporal de espacio para reflexionar, cuando en realidad estaba experimentando una inmersión profunda en cuestiones existenciales sobre su identidad más allá de los múltiples roles que desempeñaba en su vida cotidiana. Paradójicamente, mientras atravesaba este periodo de dificultad emocional en su vida privada, en el ámbito profesional Angélica alcanzaba nuevas cimas con su trabajo en cinematografía, participando en producciones que la consolidaban como una de las grandes figuras del cine mexicano contemporáneo. Películas como Cilantro y Perejil 1997, Sexo, Pudor y Lágrimas 1999 y El crimen del padre Amaro 2002 le permitieron demostrar su versatilidad interpretativa y le valieron múltiples reconocimientos, incluyendo prestigiosos premios Ariel, la máxima distinción del cine mexicano. Cada nuevo galardón representaba para Angélica no solo una validación profesional sino también un homenaje simbólico a Fredes Vinda, cuya memoria continuaba siendo una presencia significativa en su imaginario personal, llevándola a murmurar al recibir su primer Ariel que a su abuela le habría gustado presenciar ese momento de reconocimiento público a su talento y dedicación. El año 1997 marcó otro punto de inflexión en la carrera de Angélica Aragón con su participación en Mirada de Mujer, una telenovela que revolucionó el género en México al presentar temas adultos con una profundidad y realismo sin precedentes. Su interpretación de una mujer madura que enfrenta prejuicios sociales mientras redescubre su capacidad de amar conectó profundamente con millones de espectadores, estableciendo nuevos estándares para la representación femenina en la televisión latinoamericana. Este papel, que resonaba con elementos de su propio viaje personal de autodescubrimiento y reafirmación, le permitió experimentar el raro privilegio de combinar el éxito masivo con la satisfacción artística, recordándole las posibilidades transformadoras del medio televisivo cuando se aproximaba desde una perspectiva de autenticidad e integridad creativa. Sin embargo, incluso en este momento de triunfo profesional y conexión con el público, Angélica sentía una creciente incomodidad con la dirección general que tomaba la industria televisiva, donde observaba una tendencia preocupante hacia la superficialidad y la comercialización desmedida a expensas de la calidad narrativa. Tras el éxito sin precedentes de Mirada de Mujer, Angélica tomó otra decisión profesional arriesgada que consolidaría su reputación como una artista de principios: distanciarse progresivamente de las telenovelas para priorizar proyectos teatrales y cinematográficos que ofrecieran mayor profundidad artística. Con la franqueza heredada de su padre Ferrusquilla, comenzó a criticar públicamente a la industria televisiva en entrevistas, señalando cómo las producciones cada vez más sacrificaban la calidad artística en aras del rating, generando contenidos que consideraba superficiales y carentes del potencial transformador que ella valoraba en el arte narrativo. Esta postura crítica, aunque arriesgada desde una perspectiva comercial, reflejaba su compromiso inquebrantable con una visión del arte como vehículo de reflexión y crecimiento, tanto para los creadores como para el público, y su negativa a comprometer estos principios incluso cuando hacerlo le habría asegurado una presencia mediática más constante y lucrativa. El distanciamiento voluntario de la televisión comercial tuvo consecuencias profesionales previsibles, reduciendo significativamente su visibilidad mediática y, con ella, ciertas oportunidades que dependen directamente de la exposición constante al público masivo. Algunos colegas, preocupados por lo que percibían como un riesgo innecesario para su carrera, le advirtieron que podría desaparecer del radar de la industria. Un temor comprensible en un medio donde la relevancia suele medirse por la presencia continua en la pantalla chica. Angélica escuchaba estas advertencias con atención pero sin dejarse intimidar, convencida de que la autenticidad artística construiría un legado más significativo que la simple acumulación de proyectos comercialmente exitosos pero artísticamente vacíos. Para mantenerse activa durante esta transición profesional, intensificó su participación en proyectos cinematográficos independientes y producciones teatrales, espacios donde podía ejercer mayor control sobre la calidad artística de su trabajo y explorar personajes y temáticas que resonaban con sus preocupaciones personales y sociales. El activismo social se convirtió en otra vía fundamental para canalizar la energía creativa y el compromiso ético de Angélica durante este periodo de reorientación profesional. En los primeros años del nuevo milenio, emergió como una defensora incansable de los derechos de las mujeres,
participando activamente en campañas contra la violencia de género y otros movimientos por la igualdad, aportando no solo su imagen pública sino también su capacidad oratoria y su comprensión profunda de las realidades sociales que afectan a las mujeres en México y Latinoamérica. En eventos multitudinarios, hablaba con pasión sobre figuras femeninas silenciadas por la historia, estableciendo paralelismos implícitos con su abuela Fredesvinda y otras mujeres cuyas voces y potencialidades habían sido truncadas por circunstancias sociales adversas. Esta dimensión de su trabajo, aunque menos visible para el público general que sus interpretaciones en pantalla, representaba para Angélica una extensión orgánica de su compromiso con narrativas que iluminaran realidades complejas y promovieran transformaciones sociales constructivas. Paralelamente a su activismo por los derechos de las mujeres, Angélica desarrolló iniciativas educativas orientadas a promover la lectura en comunidades rurales con acceso limitado a libros y otros recursos culturales. Viajaba regularmente a pueblos remotos cargando cajas de literatura para todas las edades, creando espacios temporales de encuentro con la palabra escrita donde leía cuentos tradicionales mexicanos a grupos de niños y adultos fascinados por estas ventanas a otros mundos. Sentada en círculos informales, frecuentemente en el suelo de escuelas rurales o plazas de pueblos pequeños, Angélica compartía su convicción de que la lectura representa una forma fundamental de libertad, recordando cómo las poesías que escribía en su propia infancia le habían proporcionado un refugio imaginativo cuando la realidad familiar resultaba confusa o dolorosa. Estos momentos de conexión comunitaria a través de la literatura la reconectaban con sus raíces culturales más profundas y con el legado de su hermana Vindia, quien siempre había valorado el poder transformador de las historias compartidas. La expansión de su compromiso con el arte transformador la llevó a asumir nuevos roles como directora y productora teatral, creando obras que fusionaban elementos de la rica tradición cultural mexicana con exploraciones de cuestiones sociales contemporáneas. Una producción particularmente significativa centrada en las experiencias de mujeres indígenas en México no solo llenó teatro sino que también generó importantes conversaciones públicas sobre interseccionalidad, privilegio y representación cultural. Complementando su trabajo como creadora escénica, Angélica comenzó a ofrecer talleres formativos para jóvenes actores y actrices, transmitiéndoles no solo técnicas interpretativas sino también una ética profesional basada en la búsqueda de autenticidad y relevancia social. Durante estas sesiones pedagógicas, frecuentemente exhortaba a sus estudiantes a mantenerse fieles a sí mismos en un medio que constantemente presiona hacia la homogeneización, compartiendo anécdotas sobre cómo su formación en la London Academy of Music and Dramatic Art había enfatizado la importancia de desarrollar una voz artística distintiva y personalmente significativa. Sus contribuciones multifacéticas a la cultura mexicana comenzaron a recibir reconocimiento institucional, culminando en 2010 con un homenaje universitario por su aporte a la cultura nacional que validaba formalmente lo que muchos en la comunidad artística ya reconocían: que el impacto de Angélica Aragón trascendía ampliamente sus interpretaciones ante las cámaras para abarcar una constelación de iniciativas culturales, educativas y sociales. Al recibir este reconocimiento, rodeada por María, Ana y Sofía que habían sido su sistema de apoyo constante a través de los altibajos personales y profesionales, Angélica experimentó un momento de profunda gratitud y reflexión sobre el camino recorrido desde aquella niña dividida entre dos hogares hasta convertirse en una figura cultural cuya influencia se extendía a múltiples esferas de la vida nacional. Sin embargo, incluso en este momento de celebración pública, era consciente del costo personal que había implicado mantener simultáneamente su compromiso con causas sociales, responsabilidades familiares y proyectos artísticos, experimentando ocasionalmente la sensación abrumadora de estar extendida demasiado finamente entre múltiples compromisos igualmente importantes. Un encuentro particularmente conmovedor que cristalizó el significado de su trabajo activista ocurrió una noche después de un taller literario en una comunidad rural, cuando una pequeña niña le entregó un dibujo representando a una mujer fuerte acompañado por las palabras "Gracias por enseñarnos". Este sencillo gesto de reconocimiento por parte de alguien que representaba el futuro de México afectó profundamente a Angélica, quien guardó cuidadosamente el dibujo como un recordatorio tangible del impacto positivo que sus iniciativas estaban teniendo en vidas concretas, más allá de las estadísticas o los reconocimientos formales. De regreso a casa esa noche, mientras reflexionaba sobre este encuentro, comenzó a considerar con mayor seriedad una oferta para participar en un proyecto internacional que podría amplificar aún más el alcance de su voz activista,
llevando sus preocupaciones sociales y artísticas a audiencias globales. Mirando la fotografía de Bindia que mantenía en un lugar prominente de su hogar, sonrió al pensar que su trayectoria vital, con todas sus luchas y triunfos, continuaba desplegándose en direcciones que ni ella misma podría haber anticipado. En 2015, a los 62 años y con una carrera consolidada que abarcaba múltiples disciplinas artísticas y compromisos sociales, Angélica experimentaba simultáneamente el peso y la belleza de una vida vivida con intensidad y propósito. Sentada en su oficina personal, rodeada de guiones, fotografías familiares y recuerdos de sus múltiples viajes y proyectos, reflexionaba frecuentemente sobre el camino recorrido desde sus primeros días divididos entre dos hogares hasta convertirse en una figura respetada no solo por su talento interpretativo sino también por su integridad personal y compromiso social. La pulsera india que continuaba llevando en su muñeca después de tantos años funcionaba como un recordatorio tangible de sus experiencias transformadoras en Londres, India y los muchos otros lugares que habían contribuido a moldear su visión del mundo y su aproximación al arte. Para el público mexicano e internacional, Angélica Aragón se había convertido en algo más que una simple celebridad. Representaba un símbolo de valentía artística, autenticidad personal y compromiso inquebrantable con la justicia social. La invitación para participar en una película internacional sobre temas de inmigración e identidad cultural presentó a Angélica un nuevo desafío profesional que resonaba profundamente con sus preocupaciones sociales y artísticas. El papel de una abuela que lucha por mantener unida a su familia en tiempos de crisis conectaba con aspectos de su propia experiencia como pilar de un núcleo familiar que había enfrentado pérdidas significativas. Mientras que la temática migratoria reflejaba cuestiones sociales que había abordado a través de su activismo. Sin embargo, el requisito de pasar varios meses en Los Ángeles, alejada de México y de las comunidades con las que había establecido vínculos profundos a través de sus proyectos sociales, generaba una ambivalencia comprensible en alguien para quien las raíces culturales y los lazos comunitarios representaban fuentes fundamentales de fortaleza e inspiración. Este dilema profesional se convertía en una metáfora de los compromisos y negociaciones constantes que caracterizan la vida de quienes buscan equilibrar ambiciones profesionales, responsabilidades personales y compromisos sociales, especialmente cuando estos ámbitos, aunque interconectados, plantean demandas potencialmente contradictorias. Al regresar a México en 2016 después de completar el proyecto cinematográfico internacional, Angélica experimentaba una combinación de satisfacción profesional y agotamiento físico y emocional que la impulsó a reflexionar profundamente sobre la siguiente fase de su vida y carrera. A los 63 años, con una trayectoria que abarcaba prácticamente todos los medios expresivos disponibles y un reconocimiento consolidado tanto en México como internacionalmente, sentía la necesidad de crear algo que sintetizara sus múltiples pasiones y experiencias en un proyecto unificador con potencial para trascender su propia vida. Rodeada de fotografías de Bindia, María, Ana y Sofía en su casa de la Ciudad de México, cristalizó la idea que había comenzado a formarse durante su estancia en Los Ángeles. Establecer una fundación cultural que combinara teatro, educación y activismo social para beneficiar a jóvenes de comunidades marginadas, proporcionándoles las herramientas expresivas y el apoyo que les permitieran dar voz a sus propias historias y aspiraciones. El éxito de Vivir un poco catapultó a Angélica al estrellato, pero también expuso su vida privada a un escrutinio implacable que no siempre resultaba cómodo. Su rostro aparecía constantemente en revistas y programas de televisión, donde periodistas y presentadores especulaban libremente sobre cada aspecto de su existencia, su apariencia física, su pasado matrimonial con Said, sus relaciones familiares e incluso sus supuestas nuevas parejas. Intentaba mantener una sonrisa educada durante las entrevistas promocionales, respondiendo con inteligencia y diplomacia a preguntas a veces demasiado personales, pero al regresar a la soledad de su hogar, el agotamiento emocional la invadía como una ola gigantesca. Las noches sin dormir se volvieron parte de su rutina, acompañadas de una ansiedad persistente que apretaba su pecho y nublaba sus pensamientos. Se preguntaba frecuentemente si la fama y el reconocimiento valían realmente el precio emocional que estaba pagando. En esos momentos de duda e introspección, Angélica pensaba en Fredesvinda, su abuela que nunca conoció la gloria de los reflectores pero que quizás entendería perfectamente el costo invisible de vivir constantemente bajo miradas ajenas, siendo juzgada por apariencias y expectativas externas. Para mantener el equilibrio mental y emocional,
regresaba al teatro siempre que su agenda televisiva se lo permitía. Y así llegamos al final de esta historia llena de talento, sacrificios y momentos difíciles. La vida de Angélica Aragón nos recuerda que, incluso detrás de los rostros más conocidos y admirados, existen luchas personales que merecen ser contadas con respeto. Si este video te conmovió o aprendiste algo nuevo, déjanos un like, suscríbete al canal para más contenido como este, y comparte el video con quienes también admiran a esta gran actriz. Gracias por acompañarnos, y no olvides que detrás de cada artista, hay una historia que vale la pena conocer.